Ok, bueno, voy a leer unos cuantos mensajes más que... Eh, ah, se acordó también del litio que podía formarse, pero pues bueno, que son también bajo las temperaturas que existían en esos momentos, en los primeros segundos de la gran explosión, etcétera. El litio, berilio, boro, que podrían formarse, pues venían destruidos rápidamente, ¿no? Entonces, algo que me gusta comentar en un inicio de la clase y pues de esto es empezar a fijarnos cómo estamos en las escalas de tamaño del universo, ¿no? Y cómo estamos en las escalas de tamaño a escalas de lo que sucede en el universo, ¿no? Planetas, estrellas, galaxias, supernovas, etcétera, y cómo estamos observando ahora la escala atómica, ¿no? O sea, qué es lo que estamos observando en esos puntos. Entonces, hay algo que les recomiendo ahorita, si, pues para que no lo vean únicamente en mi computadora, les voy a poner este link en el chat, ¿no? Este link es la escala, pues, de las cosas, ¿no? Jonathan, si, o alguien se oye un micrófono prendido. Ok. Esta escala, si pueden entrar de una vez ahí, yo les voy a empezar a presentar lo que vemos, pues para verlo un poco todos al mismo tiempo, ¿sale? Entonces les voy a presentar mi pantalla. Les presento toda. Ok. Vale, entonces están, si ya entraron ustedes a este sitio de la escala del universo, ¿no? Pues pueden ver, vamos primero, si les parece, hacia lo más grande, ¿no? Entonces aquí estamos pues, nosotros, nuestro tamaño, este pájaro dodo, que seguramente han visto el logo de dodo en algunos videos que salen en redes sociales sobre animales, cosas extrañas. Y bueno, si vamos aumentando, pues vamos viendo que incluso hay lombrices de este tamaño, existe el cangrejo gigante japonés que es del tamaño de un humano, un girasol que puede crecer más alto que un humano, los diferentes animales, el tiranosaurio rex, ¿no? ¿Cómo sería la escala del tiranosaurio rex con respecto a nosotros, ¿no? Por aquí, pues obviamente una casa por medio de Estados Unidos, ¿no? Donde tenemos pues pues cabrían 1, 2, 3, 4, 5, como 10 elefantes, ¿no? Un roble, el tamaño de una ballena azul, bueno, el Boeing 747, la secuoya, que es el árbol más viejo y más grande, ¿no? Que existe, ¿no? Que es del tamaño de la Estatua de la Libertad, algunos de los satélites que están alrededor de la Tierra, la Torre Eiffel, el Titanic, ¿no? Los tamaños que ya empezamos a manejar, ¿no? Entonces, pues bueno, si continuamos con esta escala, pues vamos viendo que incluso la longitud de onda de radio AM, ¿no? Es bastante larga. Y pues bueno, esto también nos explica cómo es lo que empezamos a ver. ¿Qué podemos ver aquí? También la escala del monte Everest. El maratón, 42 kilómetros, pues es lo que serían como 2 veces la base del monte Everest, ¿no? Entonces, pues bueno, para darnos una idea de lo que significa, pero obviamente correr 42 kilómetros a estas alturas de 4.000, 5.000 metros, pues sí que nos compromete el oxígeno y pues obviamente los pulmones, ¿no? Rhode Island, empezamos ya a ver aquí algunos estrellas, ¿no? Algunos satélites no me acuerdo de qué planeta, pero pues vemos que también son un tamaño pequeño, Ruanda, ¿no? El Gran Cañón, por ejemplo, y esto pues ya, si lo empezamos a comparar con países tan pequeños, pues bueno, vemos Italia, ¿no? Que ya estamos en la escala de 1.000.000 de metros, ¿no? Como distancia. Y en esta distancia, pues ya empezamos a ver, bueno, Plutón, que pues ya, si supieron, dejó de ser planeta, catalogado como planeta recientemente, ¿no? Y pues justamente estamos hablando de un tamaño alrededor de 10 a la 6
metros, ¿no? Algunas otras de estas lunas, la luna nuestra, ¿no? La luna nuestra que pues, es más grande que Plutón, Marte, el planeta Tierra, Venus, pero pues ven ustedes ya cómo empieza a modificarse esto. O sea, el continente más grande, Asia, ¿no? Comparado con la Tierra, pues que obviamente sí involucra ya distancias de 10 a la 7, ¿no? Metros cuadrados. Urano, Neptuno, o sea, como ya estos planetas, ¿no? Que sabemos que son parte de nuestro, del sistema solar, pues comparados con la Tierra, pues empieza a ser algo mucho más pequeño. Seguimos viendo, entonces aquí ya vemos estas estrellas supergigantes rojas, ¿no? Que esa es algo importante de lo que vamos a ver en la parte de nucleosíntesis estelar, y que las estrellas supergigantes rojas, perdón, serán aquellas que, en las que la fusión nuclear, la fusión de núcleos que van siendo cada vez más pesado, puede llegar hasta el hierro, únicamente el hierro. Y en esta clase vamos a tratar de entender por qué es el hierro el elemento más pesado que se puede generar al interior de una estrella. Y bueno, nada más como dato, el hierro tiene un número atómico de 26, o sea, cuenta con 26 protones, ¿no? Por aquí empezamos a ver ya también las estrellas como el Sol, ¿no? Nuestro Sol, Alfa Centauri, estas ya empiezan a ser, sí, las supergigantes, Arcturus, Pollux, Aldebarán. Bueno, la verdad es que es la primera vez que leo estos nombres, pero bueno, vean, esto ya nos habla, ¿no? La distancia que tenemos hacia el Sol, desde la Tierra, pues serían como 10 soles, ¿no? O 15 soles. Y esa ya es la distancia de Gacrux o Enif, ¿no? Estas estrellas que son mucho más grandes, ¿no? Aquí ya estamos hablando de 10 a la 12 metros, ¿no? En estas distancias. Antares, o sea, vean el tamaño de estas estrellas. ¿Y qué encontramos por aquí? El cinturón de Kuiper, la distancia del Voyager a la Tierra, ¿no? Este satélite que también está estudiando. Un día luz, como también pues significan como 4 o más bien como 6 veces la distancia de Neptuno al Sol, ¿no? La distancia del cometa Hale-Bopp al Sol también es bastante larga, ¿no? Ya puede ser del tamaño de una nebulosa. La nebulosa mantarraya, vean ustedes, son más grandes. Hamburguesa de Gómez, nebulosa de ojo de gato, nebulosa del ojo de parpadea. Ahora sí, un año luz, ¿no? Ya no llegamos a ver aquí adentro el día luz, pero el año luz, pues vemos que es también bastante grande, ¿no? Estas, pues bueno, ya empiezan a ser nebulosas muy importantes. Aquí vemos los pilares de la creación, ¿no? En este caso, pues estas también son nebulosas que están generando la formación de nuevas estrellas, por eso se conoce, esta sería ¿cómo se llama? La nebulosa del Águila. Y estas partes de la nebulosa del Águila se conocen como los pilares de la creación, y es con donde se están creando nuevas estrellas, ¿no? Nebulosa de Orión, de Carima, bueno, ya llegamos a 10 a la 18 metros, ¿no? O sea, el tamaño de lo que estamos observando ahora realmente es gigante, ¿no? O sea, por aquí apenas estamos llegando a el tamaño de las galaxias, ¿no? Y hablamos de 10 a la 20 metros, ¿no? De la galaxia enana, Gran Nube de Magallanes, por aquí debe de estar la galaxia del sombrero, la Vía Láctea, ¿no? Esta sería pues nuestra colonia de galaxias, ¿no? Y vean que ya estamos hablando de 10 a la 21 metros, ¿no? Esto es pues, realmente grande, o sea, la distancia que la Tierra ha viajado relativo al Sol, ¿no? Y que pues tiene que ver con 5 veces la Vía Láctea, ¿no? Más o menos. Entonces, pues seguimos viendo estas grandes distancias, la distancia de la Vía Láctea, de la galaxia de Andrómeda a la Vía Láctea,
Seguimos viendo aquí estos grupos locales, el cúmulo de Virgo, perdón, ya estamos en 10 a la 25 metros, ¿no? 10 a un yotámetro. Y esto pues cada vez empieza a ser más y más y más grande. Bueno, hasta aquí que ya, ¿qué podemos empezar a ver a esto? Pues ya esto es el universo observable, ¿no? Y el universo observable, como lo vemos aquí, pues está a 10, significa 10 a la 26 metros, o sea, son muchos ceros, compañeros. Regresemos a nuestro origen, ¿no? Aquí estamos en las cosas que conocemos y si vamos hacia las cosas más pequeñas, pues el huevo que desayunamos hoy en la mañana, el pequeño huevo de codorniz que pues equivale a unos 3 huevitos, el tamaño de un fósforo, y si vamos más adentro, la longitud de onda de las microondas, si se acuerdan, la longitud de onda de radio AM, ¿no? Era casi del tamaño de, híjole, pues muy grande, ¿no? Ya no me acuerdo de la escala, pero era bastante grande. Empezamos a ver cosas más pequeñas como un grano de café, una hormiga, la bacteria más grande, un grano de sal, ¿no? Por aquí un óvulo, ¿no? Del cual crecimos todos nosotros. La longitud de onda infrarroja cada vez más pequeña, ¿no? Veamos eso que está más o menos a la altura de 10, bueno, a la distancia de 10 a la menos 4 metros, ¿no? La longitud del infrarrojo, los glóbulos rojos, ¿qué podemos encontrar por aquí? E. coli, todas estas infecciones que pues, nos pueden tocar, la longitud de onda ultravioleta, ¿no? Que ya estamos en 10 a la menos 6 metros. Los virus más grandes, ¿no? Aquí todavía no sale el coronavirus, pero pues, seguramente aquí está el virus del VIH, de la hepatitis, ¿no? La longitud de onda de la ultravioleta, como ya la habíamos visto. Y la cosa más pequeña visible en un microscopio óptico, que sería esta cosa de aquí, ese punto gris, ay, perdón. Y bueno, si vamos más adentro, pues una cadena de ADN, ya hablando de materiales, el átomo de cesio, la longitud de onda de rayos X, el fulereno, ¿no? Los nanotubos de carbono, vean, pues ya estamos hablando de tamaños que van de 10 a la menos 9, un nanómetro, ¿no? O sea, estamos hablando de esa distancia. Y si vamos más adentro, pues bueno, vemos aquí un modelo burdo, ¿no? De la molécula de agua, el átomo de carbono, la cosa más pequeña vista por un microscopio electrónico, ¿no? Entonces quiere decir que sí podríamos ver átomos pequeños, ¿no? O átomos, pues sí, podemos observar átomos, como les enseñaba yo la vez pasada, las imágenes de TEM, nanopartículas de rodio, veíamos y observábamos justamente esas esferitas que eran átomos de rodio, ¿no? Formando nanopartículas. En la escala de Langstrom, pues ya vemos aquí el átomo de hidrógeno y el átomo de helio, ¿no? Y finalmente llegamos a la longitud de onda de rayos gamma, o sea, estamos hablando de 10 de un picómetro, 10 a la menos 12 metros. Más pequeño que 10 a las 12 o a la 10 a la 13 metros, pues ya empezamos a ver lo que vamos a observar ahora con esta formación de núcleos, ¿no? El tamaño de un electrón está en la medida de 100 femtometros, ¿no? O 10 a la menos 13 metros. El núcleo de uranio se encuentra dentro de estos tamaños y obviamente el núcleo de helio pues más pequeño. ¿Qué vemos también como especies más pequeñas? Pues las otras partículas subatómicas que forman los núcleos, el protón y el neutrón, ¿no? Y más pequeño que un femtómetro, encontramos, dice aquí, pues bueno, distancias menores a esta no han sido confirmadas, que pues tiene que ver con una fracción de un femtómetro, ¿no? Si vamos aquí, pues es como 10 a la menos 16. El rango de la fuerza débil, que son de las fuerzas que hablaremos también, las fuerzas nucleares. Y ya lo que pensamos y nos imaginamos que conforman estas partículas subatómicas,
como protones y neutrones y que pues tienen que ver con los quarks, ¿no? Lo que han definido como quark arriba, quark abajo, quark extraño, quark encanto, quark fondo y un neutrino de alta energía. ¿Y qué más encontramos aquí? En un septómetro de 10 a la menos 21 metros, quarksima, o sea, cada vez están planteándose los físicos, pues las partículas que forman las partículas subatómicas cada vez más pequeñas, ¿no? Y son pues estos quarks, el neutrino, yoctómetro, y hasta dónde vamos a llegar. No sé si habrá algo, pero aquí ya vamos justamente a lo que puede suceder, lo que hemos definido como una escala, pero que obviamente ya no encontraremos. Entonces, pues, como ven, las escalas de las que estamos hablando, pues van desde 10 a la 30, ¿no? En lo que conocemos del universo, a 10 a la menos 20, ¿no? De las partículas más pequeñas. Exacto, ¿no? Entonces, lo más observable, 10 a la 25. Entonces, tenemos una escala bastante grande de las cosas, ¿no? Y eso significa que nuestro cerebro tiene que imaginar lo que es una escala a nivel del universo, ¿no? De lo que está pasando, por ejemplo, desde la gran explosión, cómo se va expandiendo, cuánto mide, qué podemos medir de este universo, ¿no? Y qué podemos medir de lo más pequeño, ¿no? Del átomo, de las partículas subatómicas que hablan del átomo y por todo lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, pues sí, esto pues nos centra justamente en lo que será pues justamente esta clase, ¿no? Que es hablar de la nucleosíntesis de los elementos y finalmente la formación de nuestro planeta y obviamente la acumulación de esos elementos en nuestro planeta. Es importante saber que es importante conocer por qué tenemos los elementos que tenemos en el planeta Tierra, pues, y las abundancias en las que están, pues es importante para también conocer cómo se mezclan estos en la corteza, qué compuestos están formándose, y sobre todo, ¿no? Nuestro quehacer como químicos, que tendrá que ver con la generación de nuevas moléculas o el estudio de nuevas moléculas y combinación de todos estos elementos que tenemos a disposición, ¿no? En el planeta Tierra. Hay por aquí algunos mensajes. Cómo descubrieron todo eso también, ¿no? O sea, cómo estas escalas, como menciona Fernando, pues se empiezan a conocer con el desarrollo de tecnologías. O sea, obviamente hace 100 años pues era imposible, ¿no? O sea, medir todo esto, tener un microscopio de alta resolución, incluso ahora ya se habla de microscopios criogénicos, ¿no? Que lo que hacen es que también logran enfriar la muestra que estamos analizando por el microscopio para poder incluso verla, ¿no? Porque estamos hablando de un haz de electrones con los microscopios electrónicos que pues pueden destruir mucha de la materia que estamos analizando. Entonces, pues claro, todo esto, ay, discúlpenme ustedes, creo que esta parte de la escala no se las mandé a todos, se las va a mandar ahora. Ahora sí la tienen todos, es que la mandé nada más a Fernando como respuesta, siempre se hace esta cosa de, bueno, de los chats, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces, pues sí, toda esta escala, ¿no? La llegamos a conocer con el desarrollo de telescopios para ver, más potentes para ver las galaxias, de los satélites que hemos enviado también que nos dan información del tamaño, de la distancia, pues sí, del tamaño y distancia de estas galaxias que, pues bueno, se encuentran en el universo, ¿no? Entonces, pues toda esa información ahora pues resulta en un bagaje muy grande, no somos afortunados por tenerla, pero también podemos agobiarnos por tanta información. Entonces, pues tratemos de entenderla y tratemos de aprovecharla para lo que, para los objetivos que tengamos en particular, que ahora pues es justamente conocer cómo se formaron pues todos estos elementos, ¿no? Que pues es mi paleta de colores o como a un pintor, ¿no? Que yo puedo decir, pues bueno, todos estos elementos que veo en la tabla periódica,
pues son con los que yo como químico puedo trabajar o puedo tratar de entender o puedo tratar de predecir cómo es que se comportarán, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en la siguiente unidad, que tendrá que ver con la ley periódica, ¿no? Y esas propiedades que pues se van repitiendo periódicamente en los elementos y que pues nos ayudan a justamente esta organización. Sabemos que nuestros elementos, pues algo que tenemos que identificar justamente en ellos, y ahora voy a usar mi pluma, ¿no? Es algo que vamos a empezar a ver con bastante detenimiento, pues es el número atómico, ¿no? Que sería el número de protones. También tenemos el número de masa, ¿no? Que en este caso pues equivale al número de protones más neutrones, ¿no? Los neutrones pues no tienen carga, eso sí lo sabemos. Y otra forma eh, pues de identificar estos números pues se conocen como Z, ¿no? O como A, ¿no? La masa atómica. Muchas veces estos son letras con las que identifican esto y que pues veremos sobre todo que para conocer, por ejemplo, el número de protones, yo simplemente tengo que restar A, digo, de neutrones, tengo que restar A menos Z, ¿no? El número de masa atómica menos el número de atómico, ¿no? Para conocer justamente. Entonces, pues bueno, la tabla periódica está organizada justamente en forma consecutiva de este número atómico, ¿no? Vemos hidrógeno, helio, y pues así sucesivamente, ¿no? Hasta conocer pues todos los elementos que se han conocido hasta ahora, como el 118, el organezón, ¿no? El más pesado de todos. Y bueno, como ya decíamos en un inicio, ¿cómo inició todo esto, no? Y cómo es que a la fecha y con la cantidad de instrumentos analíticos que se han podido desarrollar, tenemos más evidencia pues de lo que sucedió en un inicio y pues todas las teorías están de acuerdo en reconocer como la gran explosión como el inicio de todo, ¿no? Lo que hay antes de esta gran explosión lo desconocemos, ¿no? Y de esta gran explosión, como ya hablábamos al inicio de la clase, tenemos evidencias experimentales que pues nos facilitan el afirmar que la gran explosión fue el origen de nuestro universo, ¿no? Entonces, sabemos que hay una expansión continua del universo. ¿Por qué? Porque vemos el espectro de absorción de galaxias lejanas, acuérdense que tendrán un sol, ¿no? O tendrán una estrella que estará emitiendo fotones y nosotros podemos llegar a captar esa radiación y vemos que esa radiación de galaxias lejanas tiene un corrimiento hacia el rojo, ¿no? Hacia el lejano. Entonces, mientras logramos medir más y más galaxias lejanas, seguimos viendo que la frecuencia de estos fotones que yo percibo y que puedo medir como radiación, se van corriendo hacia longitudes de onda hacia el rojo, ¿no? Muy lejanas. Entonces, eso nos dice, el universo se está expandiendo. También se ha medido, ¿no? Justamente si hablamos de una gran explosión y de una temperatura, ¿no? Que se calcula alrededor de 10 a la 15 Kelvin, ¿no? Pues era una temperatura tremenda que obviamente iba tendiendo hacia la expansión, favorece también el enfriamiento, ¿no? Y entonces, si podemos percibir la radiación de fotones, también podemos percibir la radiación microondas, y esta radiación microondas se traduce en una temperatura o una tendencia de enfriamiento a 2.3 Kelvin, ¿no? Entonces eso es, digamos, algo que también podemos percibir por todos lados en las direcciones de nuestro universo, ¿no? Entonces eso también nos habla de que la gran explosión sucedió y los confines a donde está llegando lo que hemos podido medir, llegan a medir incluso 2.3 Kelvin, ¿no? Y finalmente, estas mediciones de la composición del universo, ¿no? Que tienen en su mayoría, ¿no? La composición de hidrógeno, el elemento más ligero, y del helio, ¿no? Un 73.9% de hidrógeno y un 24% de helio.
Y el resto, que sería un 2.1%, son todos los demás elementos, ¿no?, que están presentes. O sea, imagínense qué poquito de esos elementos están. Entonces está el oxígeno que respiramos, ¿no? Y bueno, viendo un recordatorio del espectro de absorción, bueno, como ya lo veíamos en estas escalas que observamos, si se acuerdan, vimos la longitud de onda de una onda infrarrojo, la longitud de una onda visible, ultravioleta, de rayos X, de rayos gamma. Vimos la de microondas e incluso vimos la de radio, ¿no?, que es igual a 10 a la 3 metros, o sea, es 1 kilómetro, ¿no?, la longitud de onda del radio, ¿no? Estas longitudes de onda en metros, ¿no?, podemos también transformarlas hacia frecuencias, que sería, pues, entre 1 a segundos a la menos 1, ¿no? Y esa frecuencia que podemos medir, pues también me indica que las frecuencias del radio van hacia 10 a la 4 Hz, que es, como les dije, segundos a la menos 1. Las del microondas van a 10 a la 8, o sea, van en aumento. Las del infrarrojo 10 a la 12, y aquí vemos las frecuencias de color que observamos, ¿no? Y en este espectro pues vemos prácticamente todos los colores, ¿no? Las de rayas gamas pues van a frecuencias mucho más grandes. O sea, la frecuencia, acuérdense que sería la longitud de que vemos de toda la onda completa, ¿no? Eso es lo que estamos, bueno, perdón, esta es la longitud de onda y la frecuencia es pues cuántos saltitos estamos viendo por ahí, ¿no? Y por eso son mucho más, ¿no?, en una misma distancia. Y pues bueno, esto sería la energía de los colores que estamos observando igual a H nu, ¿no? H la constante de Planck y nu la frecuencia que estamos observando. Esa es la energía que podríamos calcular. Entonces, cuando vemos el espectro de la luz blanca, ¿no?, pues obviamente observamos esto que estamos observando aquí abajo. Contiene todas las frecuencias. Los elementos, sabemos, ¿no?, y esto también nos ayudará a recurrir a lo que observamos en estructura atómica, ¿no?, los espectros de cada uno de los elementos, los espectros de absorción, y estas bandas, ¿no?, que involucran la absorción de energía en ciertas zonas. Pero bueno, deja pasar, como dice aquí, toda la radiación, excepto donde hay líneas oscuras, ya que absorbió la radiación correspondiente a esas frecuencias, ¿no? Entonces, si analizamos esto, pues bueno, esto sería más o menos el hidrógeno, ¿no? Y dado que el hidrógeno es el componente más importante en el universo y en las estrellas más lejanas, cuando nosotros tratamos de medir el espectro de una estrella lejana, pues veremos que obviamente tiene, bueno, hidrógeno y seguramente algún otro elemento, como vemos aquí otro en amarillo que podría ser el helio, que también está combinado, ¿no? Entonces, lo que observamos con respecto al espectro del Sol, que está más cercano, ¿no?, es que las líneas, ¿no?, donde absorbió esta radiación, bueno, la estrella, ¿no?, pues se van justamente recorriendo hacia frecuencias lejanas, ¿no?, o del rojo. Esto se conoce como efecto Doppler. Y pues bueno, esto nos habla justamente del primer punto de la evidencia de la gran explosión, ¿no? La tendencia hacia el rojo, ¿no?, de las galaxias más lejanas, y que pues obviamente me habla de una distancia mucho más alejada, ¿no? Después la medición del microondas, ¿no?, que también proviene de galaxias lejanas, o la radiación cósmica de fondo. Lo que podemos ver justamente es esta tendencia hacia, bueno, las radiación de microondas, que nos da una temperatura de 2.3 Kelvin, ¿no?, y que vemos aquí. Y esta radiación cósmica de fondo, ¿no?, la podemos traducir, por ejemplo, ustedes cuando ven al cielo y ven las nubes, ¿no?, podemos ver que solo podemos ver lo que está aquí en la superficie de la nube, ¿no?, donde la luz, pues bueno, fue, ¿cómo se llama? Scattered. Bueno, se dejó, fue la frecuencia de luz, la dejaron pasar esas partes de las nubes, o esos, sí, moléculas que están dentro de toda esa composición de la atmósfera, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la radiación cósmica de fondo. De la radiación cósmica de fondo, si vemos
que va desde la gran explosión hacia lo último que se pudo desviar de la luz que se estaba recibiendo desde esa gran explosión, ¿no? Podemos ver que pues esa va tendiendo de una temperatura que va desde una temperatura muy, muy alta, 10 a la 19 Kelvin, 10 a la 9 Kelvin, 10 a la 7 Kelvin, hasta 3000 Kelvin, y pues bueno, la que llegamos a sentir aquí, 13.7 billones de años después de la gran explosión, ¿no? O sea, también esta es otra escala, pues, importante, ¿no? O sea, 13 millones de años, ¿no? Billones de años después de la gran explosión, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que estamos percibiendo hoy en día, ¿no? Y que nos da la evidencia de la radiación de fondo y de la gran explosión, ¿no? ¿Qué otra evidencia tenemos? Pues justamente esta abundancia de elementos en el espacio, donde pues el hidrógeno y el helio, ¿no? Están entre los elementos más importantes, ¿no? También podemos ver algunas cuestiones interesantes como que los elementos, ¿no? Con número atómico par, como el carbono, el oxígeno, etcétera, son más abundantes, más comúnmente abundantes que los impares, ¿no? O sea, el nitrógeno, que ya tiene un número atómico impar de 7, pues es menos abundante que sus vecinos pares, carbono y oxígeno, y así sucesivamente, ¿no? Eso también es algo que vamos a empezar a ver y vamos a tratar de identificar por qué. Y obviamente la abundancia de todos estos elementos empieza a disminuir de manera exponencial al incrementarse el número atómico. Aquí, por ejemplo, vemos que se sale de esa tendencia litio, berilio y boro, ¿no? Y eso pues tiene que ver con su baja estabilidad, ¿no? En las condiciones en las que se formaron. Entonces, estos elementos se pudieron haber formado cuando el universo estaba a unos 10 a la 15 Kelvin, 10 a la 14 Kelvin, pero es tan grande la temperatura y la energía que se vuelven a desintegrar, y es por eso que estos se empiezan a formar ya a estabilizarse ya más tarde en la nucleosíntesis interestelar, ¿no? Que vamos también a ver. Como vemos aquí, pues hidrógeno y helio son los más abundantes y litio, berilio y boro son los más bajos. Y pues vemos los valores bastante altos pues, para el oxígeno y para el hierro, ¿no? Esto es importante que lo consideremos. Pero bueno, la historia del universo, ¿no? Ya vimos más o menos cómo transcurre el tiempo, ¿no? En esta línea azul, y cómo desciende la temperatura a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta llegar a estos 2.7 Kelvin, que son los que se perciben como la radiación de fondo, ¿no? Y también, pues, cómo esa temperatura también se traduce, ¿no? En una energía que está presente. Entonces, pues lo que empezamos a ver aquí, esta tabla me gusta mucho porque realmente representa toda la historia de la nucleosíntesis, ¿no? Vemos aquí lo que representan algunas de estas partículas, está por electrón, Q por quark, ¿no? Neutrino, tau, muón, todos estos siguen siendo parte de los, pues sí, partículas que forman las partículas subatómicas, ¿no? Todas las antipartículas que también están formándose. Esto, pues la verdad, no es que lo querramos entender del todo, pero sí tener nociones nada más de física, ¿no? De la materia, justamente, que pues también existe la materia y la antimateria. Los bosones, ¿no? Esto que también de repente ha estado en las noticias, cuando creo que por ahí grupos pues de físicos y bueno, grupos multidisciplinarios en los diferentes aceleradores de partículas decían haber medido el bosón de Higgs y bueno, pues toda la historia que después recurrió en si era, no se pudo reproducir, se midieron otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, pues vemos que de repente ya empezamos a tener la unión de un quark y un antiquark en mesones, de 3 quarks en bariones, finalmente la formación de iones, átomos como ya los conocemos,
fotones, estrella, galaxia y incluso la formación de agujeros negros, ¿no? Entonces, lo que vemos primero, pues los primeros segundos, 10 a la menos 44 segundos de la gran explosión, no se sabe qué fue lo que pasó. A los 10 a la menos 37 segundos después de la gran explosión, con una temperatura de 10 a la 28 Kelvin, también se conoce como la inflación cósmica, pero tampoco se conoce a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo en esos momentos. Pero de lo que sí empiezan a observar es que entre la inflación cósmica y la desaparición de la antimateria, empiezan a identificar ya los físicos hoy en día y que representan los 10 a la menos 10 segundos desde la gran explosión, pues la presencia de materia-antimateria, en donde encontramos electrones, antielectrones, neutrino, antineutrino, muón, antimuón, tau, antitau, quark, antiquark, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos todas, y bosones también, ¿no? Empezamos a observar. Después de la desaparición de la antimateria, entonces ya empezamos a ver este periodo que abarca de los 10 a la menos 10 segundos a 10 a la menos 5 segundos. Es súper pequeño. Bueno, desde un principio también había fotones. Pues ya empezamos a ver pues gluones. Los gluones también son bastante interesantes porque pues son como las partículas responsables, ¿no? de poder tener núcleos cargados positivamente de muchos protones, ¿no? Entonces esas partículas también van a ser interesantes más adelante. Y una vez que desaparece la antimateria, la era de la radiación, ¿no? Pues ya empezamos a formar los primeros bariones, antibariones, mesones, neutrinos, antineutrinos, también hay fotones, pero ya lo que nosotros realmente nos interesa, que sería como la era de la materia, pues es justamente la formación de los primeros núcleos y iones, ¿no? Y entonces, pues justamente cuando bajó la energía, cuando bajó la temperatura y después de 100 segundos hasta 1.000.000 de años, pues empezamos a formar los primeros núcleos, ¿no? Los primeros núcleos que pues tienen que ver con helio, hidrógeno, ¿no? Y que pues de todas maneras todavía había muchos fotones, electrones, neutrinos, antineutrinos, ¿no? Presentes y que pues bueno, eso también impedía y esa gran energía impedía la formación de núcleos más pesados como litio, berilio y boro. Después que el universo se empezó a enfriar hasta 3000 Kelvin, ¿no? Y pues bueno, después de 1.000.000 de años de la gran explosión, ya podemos ver la formación de átomos, ¿no? O, como ven aquí, ya los electrones y los fotones no están interactuando tan fuertemente y entonces el electrón puede empezar a formar los primeros átomos con los núcleos que ya se habían formado originalmente, ¿no? Finalmente, después, ¿no? 1.000.000.000 de años más tarde, después de la gran explosión y cuando había 15 Kelvin de temperatura, vemos cómo se agrupan pues esta materia, ¿no? Para formar las primeras estrellas, ¿no? Que estamos viendo en este fondo. Aquí está la fotografía de los picos de la creación de la nebulosa del Águila, de donde se están creando justamente estrellas. Y finalmente ya hasta nuestro presente, donde pues tenemos justamente los sistemas planetarios, ¿no? Las estrellas ya con planetas, la formación de agujeros negros, aquí también incluso vemos la formación ya de algunas galaxias, pues el hombre, los filósofos, etcétera, y pues bueno, esto es lo que ya conocemos hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora pues estamos hablando de 15.000.000.000 de años después de la gran explosión, ¿no? Entonces, pues sí, nos empieza a hablar esto, ¿no? De ya la temperatura que incluso encontramos en el universo, ¿no? No sé si habrán visto películas, etcétera, de las temperaturas que pues, existen justamente ahora en el universo, ¿no? Y esa es pues, la que sentimos. Y bueno, pues las partículas atómicas, como ya vimos, esos átomos, ¿no? Pues están formadas por electrones, protones y neutrones. Y un protón, por ejemplo, está compuesto, ¿no? Por estos quarks, que es el quark up, dos quark up y un quark down, ¿no?
un neutrón está compuesto por 2 quark down y un quark up, ¿no? O quark arriba, quark abajo. Y pues bueno, aquí están, por ejemplo, las generaciones de la materia, y son generaciones por cómo han sido descubiertos, ¿no? El quark encanto, como lo habíamos visto, o el quark extraño, el quark superior y quark inferior, ¿no? Y finalmente, pues bueno, lo que conocemos como el fotón, ¿no? Los gluones, que por ahí, bueno, aquí no los tenemos todavía bien identificados, pero bueno, después están también los leptones, y bueno, todas estas, pues las partículas que los físicos nucleares pues están estudiando en todos los aceleradores de partículas, y que pues tienen que ver y están presentes y están nombradas en los 10 a la menos 15 segundos después de la gran explosión, ¿no? Entonces es importante saber, porque estos serían como los componentes del protón y neutrón que conocemos nosotros pues ya en la formación de los elementos. Entonces, algo que también es importante conocer es justamente qué es lo que hace que un núcleo, ¿no?, sea estable, y qué es lo que lo mantiene enlazado. O sea, fíjense ustedes, en este núcleo que tenemos, que es pues un tamaño bastante pequeño, tengo partículas cargadas, los protones, y tengo partículas no cargadas, los neutrones, y que prácticamente concentran toda la masa del átomo, ¿no? O sea, sabemos que el electrón, su masa comparada con la de un protón o un neutrón es insignificante, no es nada. Entonces, la masa real de un elemento está únicamente dada por la cantidad de protones y neutrones. Y esta, ¿no?, está concentrada en un área muy, muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hace, ¿no?, que esos núcleos realmente estén tan estables a pesar de las repulsiones que puede haber entre cargas similares, como son las cargas positivas de los protones? Entonces, para eso se estudia, por ejemplo, esta energía de enlace en los núcleos. Entonces, si vemos esta serie de ecuaciones, ¿no?, a lo que queremos llegar principalmente, ¿no?, es ver primero, vamos a ver aquí, por ejemplo, el tamaño de un núcleo atómico, ¿no? El tamaño de un núcleo está definido por esta expresión, ¿no? 1.2 por 10 a la menos 15 por A a la 1/3. Por ejemplo, para el carbono, ¿no?, A sería el número atómico. Sería 1.2 por 10 a la menos 15, por la raíz cúbica de 12, ¿no?, que es el número atómico del carbono. Entonces, ese radio, ¿no?, me habla del núcleo de 2.7 por 10 a la menos 15 metros. O sea, es ínfimo el radio del núcleo. Si ustedes lo comparan con el radio atómico del carbono, no tengo una tabla periódica muy buena por aquí, pero vamos a sacarnos de dudas. No me sé los radios de memoria, ni creo que, ni quisiera que ustedes se los aprendieran justamente de esta manera, pero déjenme encontrar mi tabla periódica aquí del celular. Es que tengo una aquí al lado, pero no tiene el radio. O si ustedes lo pueden encontrar rápidamente, podría ser más fácil, porque ya, aquí está. El radio atómico del carbono, ¿no?, para decir simplemente eso. El radio atómico del carbono está 77 picómetros, ¿no? Los picómetros, pues estamos hablando de 10 a la menos 10, creo. 10 a la 9 son nanómetros, los picómetros son 10 a la menos 10, sí. Entonces, el núcleo es 2.7 por 10 a la menos 15 metros, o todavía más pequeño, ¿no? Entonces, suponemos que el núcleo es esférico, ¿no? Si lo consideramos como una esfera, la densidad de pues va a ser masa entre volumen, ¿no? Tenemos la masa del carbono, que obviamente está dada totalmente por el número de protones y neutrones. Los electrones no van a entrar aquí, y el volumen de una esfera, ¿no? 4/3 por pi por radio al cuadrado. El radio, pues es este de aquí. Entonces, llegamos justamente a una densidad del núcleo, ¿no?, de 2.29 por 10 a la 17 kilogramos por metro cúbico. O sea, es
súper denso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que le hacen para estar juntos los protones en el núcleo, ¿no? Si hay una repulsión electrónica muy grande, tienen la misma carga cada uno de estos protones, ¿no? Dice aún, y la distancia que vamos a observar entre dos protones es muy pequeña, un Fermi, 10 a la menos 15 metros, ¿no? Entonces, si quisiéramos determinar el valor de la fuerza, ¿no? De la repulsión eléctrica, según la ley de Coulomb, y esto pues creo que se acordarán de física 2, ¿no? La ley de Coulomb está pues, prácticamente dada por la carga de dos partículas, ¿no? Y la distancia que los separa al cuadrado, ¿no? Y una constante. Entonces, esa energía, ¿no? De la ley de Coulomb, si sustituimos los valores, ¿no? O bueno, más bien la carga de un protón, obviamente multiplicado por la carga de otro protón, pues esto va a ser un valor al cuadrado, y la distancia que los separa, pues que es 10 a la menos 15 Fermi, más o menos, ¿no? Pues llegamos a una fuerza de 230 newtons, ¿no? O sea, es bastante fuerza. Entonces, esta fuerza, ¿no? Provocaría una aceleración en el protón, como podríamos ver aquí, la aceleración igual a la fuerza entre la masa, ¿no? De 1.37 por 10 a la 39 metros por segundo al cuadrado. O sea, es un valor muy grande. Entonces, como dice aquí, debe existir una fuerza, ¿no? Bastante grande y muy intensa, y mucho más intensa que la repulsión eléctrica entre los protones, que hace que los núcleos sean estables, ¿no? Esta interacción se llama fuerza nuclear fuerte, ¿no? Y esta, pues bueno, también, como dice aquí, es responsable de que los neutrones, que no tienen carga, pues permanezcan también en el núcleo, ¿no? De esto. Todo esto lo pueden encontrar en esta liga, ¿no? Que pues es más bien una aproximación física, pero bueno, todo esto pues nos ayuda justamente a encontrar una escala que nos diga, bueno, o sea, la densidad que hay en ese núcleo, ¿no? La fuerza de repulsión que sienten esos protones en el núcleo, a esas distancias tan pequeñas, ¿no? Y esa fuerza, ¿no? La aceleración que está provocando de nueva cuenta en el núcleo. Entonces, tenemos que encontrar esa fuerza nuclear fuerte que hace que venzan estas repulsiones y estas aceleraciones que presentan los protones en algo tan denso como el núcleo de un átomo, ¿no? Entonces, también aquí empieza, para encontrar esta fuerza, podemos calcular, por ejemplo, esto que sería el defecto de masa, ¿no? De los elementos. Y esto simplemente es la diferencia que hay de simplemente yo sumar el número de protones y neutrones que tiene un núcleo, multiplicado por la masa de un protón o la masa de un neutrón, y yo pues conocer lo que sería la masa teórica de ese compuesto y la masa experimental que se conoce. Por lo general y como regla empírica, la masa real de un átomo es mucho menor a la obtenida de forma teórica, que sería nada más multiplicar el número de protones por la masa de un protón y el número de neutrones por la masa de un neutrón y sumar estos dos, ¿no? Entonces, esta diferencia o defecto de masa, ¿no? Que se ve aquí, pues simplemente es, como les decía, sacar aquí está la masa de un protón por el número atómico, la masa de un neutrón por la resta del número atómico menos, masa atómica menos número atómico, ¿no? Menos la masa experimental. Entonces, este defecto de masa, ¿no? Equivale obviamente a la energía E igual a delta mc al cuadrado, pues aquí está el defecto de masa, ¿no? Y esta sería la energía de enlace del núcleo, ¿no? Estas energías de enlace del núcleo, como ya decíamos desde aquí, pues tienen que ser enormes para poder contrarrestar las repulsiones de los protones, ¿no? Entonces estas van, por ejemplo, para el deuterio, el isótopo del hidrógeno, 2.2 mega electrón volts, ¿no? Y esto pues es algo muy grande. Si lo ponemos en términos de energía, por ejemplo, aquí hace una analogía de, pues nosotros sabemos 1 kilogramo de gasolina, ¿no? ¿Qué puede hacer, no? ¿Qué incendios puede crear? O sea, ¿qué destrucción puede tener? Tiene 10 a la 4 kilojoules como energía. Lo que podemos ver, 1 kilogramo de núcleos, por ejemplo,
tiende a desprender al formarse, por ejemplo, 10 a la 12 kilojoule por mol, o sea, 4 veces más, o por ejemplo, 20 millones de veces más energía que lo que genera justamente un núcleo, ¿no? Y digo, un kilogramo de gasolina. Entonces, en lugar de energía de enlace del núcleo, se suele hablar de energía de enlace por nucleón. Y esta energía de enlace por nucleón se puede graficar con respecto a el número atómico y la vemos justamente aquí, ¿no? Esta es la energía de enlace por nucleón, ¿no? Y con respecto al aumento del número atómico, vemos qué energía de enlace requiere, por ejemplo, dos protones en un protón y un neutrón en un núcleo, dos protones y dos neutrones en un núcleo, bueno, lo que tenemos para el isótopo de litio 6, de litio 7, de helio 4, carbono 12, etc. Entonces llegamos a un máximo de esta energía por nucleón para el hierro. Y después esta pues empieza a, digamos, a pues no requerir tanta energía. Entonces, como dice aquí, cuanto mayor es la energía de enlace por nucleón, más estable es el núcleo, ¿no? Entonces, por eso también el hierro es bastante no estable. Y bueno, vemos que esta energía por nucleón empieza a disminuir a partir del hierro, pero pues no tan drásticamente como lo hace para pues bueno, el litio, ¿no? El helio, el hidrógeno, ¿no? Entonces, si un núcleo pesado se divide por fisión nuclear en dos núcleos más ligeros, ¿no? Y si estos dos núcleos ligeros se unen para formar uno más pesado, que sería la fusión nuclear, podemos obtener justamente núcleos más estables, ¿no? Con mayor energía de enlace por núcleo, ¿no? Entonces eso también me explica por qué es fácil, ¿no? O la facilidad que hay en hacer reacciones de fisión y de fusión nuclear, ¿no? Porque finalmente lo que voy a obtener son dos productos que tienen, como dice aquí, o sea, tienen más energía de enlace por nucleón que lo que tenían los núcleos de partida, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que empezamos ya a ver de estas partículas que empezamos a analizar en un inicio del Big Bang, ¿no? Que se formaron como fotones, protones, electrones, positrones, y bueno, esto ya cuando se empezó a crear la materia, como ya veíamos en la fotografía después de la gran explosión. Y estas interacciones fundamentales, como ya hablamos de esta interacción fuerte y débil, interacción fuerte es la que me permite tener núcleos en un espacio muy pequeño, en el núcleo, núcleos como protones y neutrones en un espacio muy pequeño, y también la fuerza nuclear débil. Entonces hay también interacciones electromagnéticas, pues repulsiones, etcétera, y hay interacciones gravitacionales, ¿no? Que son las que me van a favorecer finalmente la estabilización de estos núcleos. Como reacciones importantes, saber que un neutrón puede descomponerse en un protón más un electrón más un antineutrino. Un protón más un electrón pueden generar un neutrón más un antineutrino, y un neutrón más un positrón pueden generar un protón y un antineutrino. O sea, como vemos, siempre, ¿no? Se está generando entre estas interacciones de partículas antineutrinos. Y bueno, si vemos la primera parte, ya tenemos todavía 20 minutos. Las emisiones radiactivas más importantes, encontramos pues la emisión, y estas emisiones que se dan en reacciones de fusión nuclear, ¿no? Pues tenemos la emisión de partículas alfa, de electrones y de partículas gamma. Para la emisión de partículas alfa, y bueno, ya estamos viendo aquí la masa atómica y pues esto obviamente es equivalente a poner un núcleo de helio, ¿no? Una partícula alfa es justamente un núcleo de helio. Esta, ¿no? Se favorece sobre todo en núcleos con número atómico altos, ¿no? Y esto requiere justamente núcleos con muchos protones necesitan mucho mayor número de neutrones para contrarrestar esta repulsión electrostática que hay entre los protones, ¿no? Entonces, en vez de ver un andamiento, sí, pues lineal entre número de protones y número de neutrones,
lo que observamos, por ejemplo, a partir del elemento 40, que es el calcio, perdón, el número atómico 40, ¿no? Ya les dije, bueno, pues aquí habla como del circonio, pero es también como desde el 20 realmente que empezamos a ver esta desviación, ¿no? Que sería el calcio. Empezamos a ver que los elementos más pesados que el calcio ya no tienen una masa atómica que equivale al número de protones igual al número de neutrones. Entonces quiere decir, si yo tengo más de 20 protones en el núcleo, lo que voy a empezar a estabilizar, lo que voy a necesitar para estabilizar ese núcleo son más protones, ¿no? Porque las interacciones y las repulsiones que hay entre protones son tan fuertes, ¿no? Que necesitamos más y más, digamos, neutrones, ¿no? Y entonces, como dice aquí, en núcleos con número atómico alto, ¿no? Requieren mayor número de neutrones para contrarrestar esta repulsión entre el número alto de protones, ¿no? Que si estos, ¿no? Se desintegraran, los protones, emitirían partículas alfa, ¿no? Y esto pues, es lo que observamos sobre todo para núcleos de uranio, ¿no? Los núcleos de uranio sabemos que son especies radioactivas, etcétera, pero que se continúan a desintegrar por la emisión de partículas alfa, ¿no? Estas partículas alfa tienen una penetración despreciable. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se acordarán de esa imagen de lo que pasa con partículas alfa, beta y las gamma, ¿no? Y cómo, pues bueno, las alfa podrían, pues, no penetrar incluso una hoja de papel, ¿no? Y las gamma que pueden incluso, para detenerlas, necesitamos realmente una barra de plomo para poder, realmente poderlas detener, ¿no? La emisión de electrones, por ejemplo, como veíamos en las ecuaciones hace un inicio, se produce cuando la relación que existe, ¿no? Entre neutrones y protones es muy grande. Acuérdense que esto equivale al número de neutrones, ¿no? Y Z, pues el número de protones. Bueno, aquí, como lo tenemos aquí dibujado, ¿no? Es el número de protones. Entonces, esta emisión beta, por lo general, se produce o se produciría en este caso, ¿no? Cuando tengo una gran cantidad de neutrones con respecto a los protones, ¿no? Entonces, en esos casos, puedo tener la emisión de electrones a partir de un neutrón, ¿no? Que se desintegra en un protón más un electrón y un antineutrino. Y finalmente la radiación gamma, ¿no? Como decíamos aquí, las emisiones de alfa y beta se trata de partículas y por ende de ondas electromagnéticas emitidas. La radiación gamma puede acompañar estas emisiones, ¿no? Porque pues obviamente se trata de núcleos excitados. La radiación gamma no cambia la naturaleza del núcleo que la emite, ¿no? Entonces muchas veces podemos ver la desintegración, la emisión de rayos gamma o de partículas gamma sin que cambiemos el núcleo que estamos pues desintegrando, ¿no? Y pues tienen un gran poder de penetración, ¿no? Y pues obviamente son radiactivas. Entonces algo que sí quisiera ver y que nos quedara claro antes de irnos, pues es justamente el tipo de reacciones nucleares que podemos ver. La gran importancia de estudiar nucleosíntesis, ¿no? Tiene que ver con que ustedes entiendan las aplicaciones de las reacciones nucleares, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Tenemos en un elemento siempre A significa número de protones más neutrones y Z el número de protones, ¿no? Entonces, pues para conocer justamente qué productos se pueden generar, ¿no? Pues obviamente tendremos que tener este resultante, ¿no? O sea, Z1 más Z2 me puede dar Z3, un Z3 con un Z4, ¿no? Y una 3 con una 4. Ahorita esto no tiene bastante sentido, pero vamos a ver estas diferentes aplicaciones. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta la nomenclatura, ¿no? De las partículas y los rayos usuales. Como ya hemos hablado, está la partícula alfa, que es un núcleo de helio,
el electrón, ¿no? Representado de esta manera, el positrón, donde obviamente aquí está la carga positiva, un rayo gamma, que no tiene ni protones ni neutrones, un protón que tiene únicamente un neutrón, un protón que obviamente nada más tiene Z igual a 1 y A igual a 1, y un neutrón que tiene A igual a 1 y Z igual a 0, ¿no? Es lo que vemos en estos nominales. Entonces, por ejemplo, si quiero ver la desintegración alfa, por ejemplo, de un núcleo de americio, ¿no? Un núcleo de americio 241, americio ya está dentro de los elementos actinoides, ¿no? Del grupo F de la tabla periódica. Y queremos saber, dijimos, a ver, bueno, si estos núcleos pesados emiten una partícula alfa, ¿de qué se tratará este núcleo que se está generando en esta desintegración, ¿no? Entonces podemos reescribir la reacción justamente poniéndole a este X los nominales A y Z, ¿no? Y lo que vamos pues, a encontrar finalmente es este 241, ¿no? Está formando un núcleo A más 4, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues espejo A, ¿no? Y entonces el valor que me da es un 239. Lo mismo hago con Z, ¿no? Es 95, es igual a Z pequeña más 2, y pues esto sería 93. Entonces, el elemento 93, perdón, aquí esto está mal, perdón, porque tendría que ser NP, ¿no? NP es Neptunio, 93 más una partícula alfa. Entonces sería el isótopo de Neptunio 93 con 239 masa atómica, ¿no? Y una partícula alfa. Esto lo voy a corregir antes de compartírselo, pero bueno, nada más para corroborar que se trata del elemento con número atómico 93, ¿no? Entonces, el americio se desintegra en un núcleo de Neptunio, ¿no? Y una partícula alfa. Una desintegración beta, por ejemplo, aquí yo quisiera saber qué elemento me está generando un núcleo de helio 3 y un electrón, ¿no? O una partícula beta, y vuelvo a aplicar la misma regla, ¿no? Entonces, si quiero encontrar a, pues bueno, tengo que sumar justamente 3 más 0, y es igual a 3, y Z, pues va a ser igual a sumar 2 más menos 1, entonces es 1. Entonces, un núcleo de tritio, ¿no? Puede puede pasar por una desintegración beta y generar un núcleo de helio 3 y una partícula beta, ¿no? Entonces, esta es una forma, la verdad es que es bastante sencillo identificar cómo es que se están llevando estas reacciones nucleares. Una emisión de un positrón, por ejemplo, aquí tenemos el núcleo de carbono 11, ¿no? Y bueno, que está generando un núcleo de boro y otra partícula. Entonces, ¿qué quiero encontrar justamente qué es esta partícula? Y bueno, pues aquí está la emisión de este positrón, ¿no? De nuevo puedo ver que 11 igual a 11 más A, pues 11 más A, pues A es igual a 0, porque es 11 menos 11. 6 igual a 5 más Z, pues Z es igual a 6 menos 5, es 1, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tengo el valor de A, tengo el valor de Z, y esto pues ya me da el positrón resultante de este tipo de reacciones, ¿no? Entonces, vemos que de núcleos muy pesados podemos justamente ver la desintegración alfa, ¿no? De núcleos ligeros podemos tener la desintegración beta, como podemos ver aquí, ¿no? Y la formación de un núcleo, pues, con un protón adicional. Y también, o sea, de núcleos ligeros podemos tener también emisiones de positrones. También tenemos captura de electrones, ¿no? Y en la captura de electrones, como vemos, o de partículas beta, igual hacemos los mismos cálculos que hemos estado repitiendo, ¿no? Y pues encontramos aquí que lo que necesitamos justamente para pasar de un núcleo de berilio 7 a un núcleo de litio 7, ¿no? Pues es justamente la captura de partículas beta para poder generar núcleos más ligeros, ¿no? Entonces, estas reacciones
las veo desde ahora porque van a cobrar importancia ahora que veamos justamente la formación de elementos, sobre todo mucho más pesados, ¿no? Y que tiene que ver con desde la fusión nuclear o la nucleosíntesis estelar hasta la fisión nuclear o formación de elementos más pesados. Como vemos aquí, por ejemplo, es la emisión de radiación gamma. Como ya decíamos, la radiación gamma no cambia en nada a los núcleos, simplemente puedo tener un núcleo excitado de helio 3, ¿no? Y este núcleo excitado de helio 3, pues puede emitir una partícula gamma y tener ahora un núcleo en el estado basal de helio 3, ¿no? Eso es lo que podemos ver también en este tipo de emisiones. Y otra reacción también importante es el bombardeo con núcleos, con partículas alfa y con protones. Esto es una reacción sumamente importante en la formación de elementos más pesados, ¿no? Como vemos aquí, esta es otra digamos, representación de una reacción nuclear, y lo que quiere decir justamente es, yo estoy justamente bombardeando un núcleo de nitrógeno, ¿no? Este caso sería un núcleo de nitrógeno al que le estoy bombardeando con una partícula alfa, ¿no? Y además con un protón. Entonces, ¿qué resultado me va a dar este? Pues justamente, como dice aquí, X con AZ. Entonces, para A, pues justamente todo lo que me está diciendo aquí es 14 más 4. No, perdón, aquí sí me equivoqué. Cuando está la coma y el producto, esto en realidad, la coma, lo que me está... Ay, ya se fue todo. No voy a tener que volverlo a escribir. La coma lo que me está dividiendo es la reacción que hay entre reactivos y productos, ¿no? Entonces, esta representación pues también es interesante, y pues puedo representarla como bombardeo un núcleo de nitrógeno con una partícula alfa, y esto me va a generar un protón y un nuevo núcleo. Y ese nuevo núcleo, para saber de quién se trata, pues tengo que hacer justamente todo este tratamiento, ¿no? Entonces 14 más 4 va a ser igual a 1 más A, y pues bueno, A tendrá que valer 17. 7 más 2 será igual a 1 más Z, y pues bueno, Z es igual a 8. Entonces pues ya puedo encontrar que el núcleo que se forma por un bombardeo de núcleos alfa y emitiendo un protón, pues tiene que ver justamente con esta reacción, y que pues tiene que ver con el isótopo del oxígeno 17. Bueno, pues conociendo todo esto, ¿no? Esto pues ya nos ayudará a entender las reacciones de fusión nuclear que hemos estado, y de fisión nuclear o emisión de partículas más ligeras, y que obviamente me explica y sí, me ayuda a explicar la formación de elementos más pesados, la formación de elementos hasta el hierro en las estrellas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, regresando a lo que conocíamos como esta cronología que hablábamos al inicio de la clase, pues sí, ya cuando la temperatura después de la gran explosión llegó a 10 a la 10 Kelvin, ¿no? Pues estabilizamos estas partículas que vemos aquí: fotón, neutrón, protón, electrón, positrón, neutrino, antineutrino. Ya vimos qué reacciones se pueden empezar a llevar a cabo, ¿no? Y que a esta temperatura pues me ayudarían, por ejemplo, a formar con un protón y un neutrón un núcleo de hidrógeno, ¿no? Si ese núcleo de hidrógeno era bombardeado por otro núcleo de hidrógeno o de deuterio, pues me podría generar el núcleo de helio 3 que yo esperaría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas reacciones, como las vemos aquí, bueno, ya a una temperatura un poco menor, como les decía, pues tenemos la fisión de dos neutrones, ¿no? Generan un positrón y un neutrino, y me generan un núcleo de deuterio, ¿no? Porque tengo aquí un protón
rojo y un neutrón azul. Esto podía todavía ser bombardeado con un protón y esto me genera un núcleo de helio 3, ¿no? Que tiene pues obviamente dos neutrones y dos protones, perdón, y un neutrón. Y pues bueno, una secuencia igual, si yo puedo fusionar dos núcleos de helio 3, finalmente voy a generar helio 4 y dos protones, ¿no? Entonces, estas son las reacciones que se empezaron a formar justamente en la nucleosíntesis primigenia, ¿no? Donde pues empezamos a ver la acumulación de isótopos del hidrógeno o incluso núcleo de hidrógeno y núcleos de helio e isótopos de helio, ¿no? Como vemos aquí. De nuevo, ¿qué podríamos obtener, por ejemplo, de helio 3, ¿no? Y bombardeado, por ejemplo, con un, vamos a ver aquí esta reacción, a ver si alguien se anima a participar, ¿no? ¿Qué podríamos obtener, por ejemplo, si hacemos reaccionar helio, el isótopo de helio 3 y un átomo de deuterio? Sería litio 5. Podríamos decir que sería litio, 3. sí, litio, ajá, y litio 5, ¿no? O sea, podríamos decir que eso se está generando. También vemos que con estas reacciones de fusión, etcétera, pues siempre podemos tener la emisión de una partícula gamma, ¿no? Porque obviamente sí se libera bastante energía, ¿no? Entonces, pues sí, podemos empezar a formar isótopos más grandes o incluso de si reacciona con un protón, ¿no? ¿Qué podríamos esperar? Etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, pues bueno, en esta nucleosíntesis primigenia vemos la formación sobre todo de deuterio, de tritio, de helio 3, del isótopo de helio 3, de una partícula alfa o de helio 4. Vemos aquí también cómo el tritio con un protón pues, puede generar también helio, o lo que ya estábamos viendo, ¿no? O sea, un núcleo o dos núcleos un isótopo de helio 4 y un isótopo de helio 3, pues me puede generar berilio, ¿no? Y ese mismo berilio pues puede ser bombardeado por una partícula beta, ¿no? Y generar núcleos de litio, ¿no? Entonces, 4 segundos después de la gran explosión y con temperaturas de entre 10 a la 8 y 10 a la 9 Kelvin, pues ya puedo empezar a formar todos estos elementos. El problema para berilio y litio, como hemos dicho, es que hay talmente tanta energía y tanta temperatura que estos núcleos no son estables a esas temperaturas, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo, ¿no? Y ya llegando a temperaturas de 10 a la menos 4, pues el medio interestelar estaba ya formado por una gran cantidad de hidrógeno y helio y otras partículas, ¿no? Fotones, como ya vimos, electrones, reacciones gamma, neutrinos, etcétera. Y estas por la fuerza gravitatoria, ¿no? Podían empezar a condensar formando diversas masas, ¿no? Y esto pues da lugar a la formación de las primeras estrellas, las cuales con el aumento de masa, ¿no? Que van teniendo por estar encontrando más hidrógeno, más núcleos de hidrógeno, más núcleos de helio, pues empiezan a tener también una contracción debido a las fuerzas gravitatorias. Y esta contracción hace que aumente en esos núcleos de masa que se empiezan a formar la temperatura y la presión, y eso da lugar a las reacciones termonucleares, ¿no? Y eso pues obviamente es después de 300.000 años después de la gran explosión, ¿no? Y ya que se alcanzaron temperaturas de 10 a la 4 Kelvin. Entonces estas reacciones termonucleares, pues ya llegamos al final, digamos que sería hasta la nebulosa del Águila que hemos estado viendo y que da lugar a la formación y concentración de estrellas, ¿no? Y que pues finalmente me van a llevar a la formación de núcleos más pesados, etcétera. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar hoy, ¿no? En el aula virtual voy a empezar ya a pues dejar presentes todas
diapositivas, videos paseos, etcétera, videos de las clases pasadas. Y pues bueno, ¿quién decía 237? Alguien en las sumas, pero ahorita lo revisamos. Y sí, voy a subir, esta presentación ya está en la plataforma de Anelia Valencia, si no lo sabías. Espero ya esta semana enviarles las fechas de examen y las actividades que estaremos realizando por día. Y una disculpa un poquito por el retraso, ¿no? Esta semana, pues, recibirán otra invitación de nuevo la siguiente semana para la clase, pero es que todavía están bajas y altas y formatos, entonces hasta que no tenga la lista voy a seguir copiando todas las direcciones ahí, ¿sale? Entonces tengan paciencia, no es que se me olvide, pero es que, como saben, se está arreglando el semestre todavía la semana que entra. Claro, Todo, bueno, todo va a estar en el aula virtual, ¿no? todo está en el aula virtual, Santiago. Ahora, todos estos correos que mandé, en esta semana les vuelvo a mandar el PDF con los datos por si no los tienen, ¿no? Para que pues ya se empiecen a conectar. Por ahí está Daniela Valencia, que si la agregan al grupo de WhatsApp. Pues Luis Ángel, yo espero subirla en estos días. Si no, ya hay una en el aula virtual. Lo que pasa es que no está visible, pero ya voy a poner todo el material visible para que lo empiecen a revisar, adelantar si es que quieren, porque sé que muchos no van a poderse conectar 100% a las clases, entonces, pues pueden ir para allá. Pues los dejo ir. Feliz primera semana de clases. Feliz vacuna para los que ya les empezaron a llegar, de las delegaciones y municipios que ya empezaron a vacunar para los de 18 para arriba. Y pues cuídense. Y si por algo, obviamente porque están en este periodo de vacunas, no vienen a la clase, no importa, las clases te van a subir las grabaciones y pues pueden consultar y ponerse al tanto por ahí. ¿Sale? Suerte, chicos. Gracias, Gracias, profesora. maestra. Nos vemos. Muchas gracias, profesora. Nos vemos. Adiós. Profesora, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, profesora. Oiga, profesora, no se vaya a ir. Ah, Espera ¿qué tantito. ¿Qué pasó, Maripaz? Es que, bueno, estoy un poquito preocupada porque en orgánica mi profesora pues ya es un poquito mayor y le mandé correo, pero no nos ha contestado y sí estoy preocupada porque no sé si esté bien, o sea, un poquito sí por las clases, pero pues más por cómo ella está, ¿no? ¿Quién es, Albores? Ajá. Sí, pues yo fui la semana pasada y la vi ahí en la facultad. Si tienes problemas para contactarla, puedes contactar con la jefa de departamento. Déjame ver, por aquí tengo su correo. Mm, mm, mm. Y pues escribirle un correo de decirle, oiga, pues es que no me puedo poner en contacto con la maestra Albores, espero que esté bien y pues si pudiera ayudarnos, ¿no? Porque no nos ha enviado, no tengo la liga para la clase ni nada, y no hay ningún grupo de WhatsApp todavía, ¿verdad? Sí hay grupo de WhatsApp, pero no está la profesora. Ah, claro, pero nadie tiene, o sea, no los ha contactado en toda la... No, en toda, bueno, es que se supone que la primera clase era el lunes después de la suya. Y entonces yo le mandé correo a su, pues supongo que a su correo personal, pero es dominio química. Ajá. Y no me contestó. Y otra de mis compañeras mandó correo a la jefa de departamento. Ay, ¿tampoco le contestó? Ajá, pero contestó y dijo que se iba a comunicar con la profesora. Ah, pues esperen, Pero yo sí te estamos un poquito preocupados. te copié los datos, o sea, la que va a saber finalmente cómo está la profesora Albores debe ser Margarita Romero, que es la jefa del departamento. Entonces, pues esperen la respuesta de Magos, tampoco la saturen porque pues, va a estar, ya recibió una respuesta, si no reciben respuesta pues hoy, igual y mañana en la mañana vuelvan a escribir alguien más, o sea, ya sabemos que usted recibió un correo por la maestra Albores, pero seguimos sin tener contacto de ella y pues sí, estamos preocupados qué va a pasar, ¿no? No vaya a ser que la maestra Albores sí se vaya a jubilar y Sí, no le han profesora. dado. O están viendo, pero bueno. Ay, esperemos que no. Yo por ahí le voy a preguntar a Magos también si sabe algo, ¿no?
para que Muchas gracias, la profesora. información se las diga por la coordinación. Muy bien, chicos. Pues vayan a descansar. Muchas gracias, profesora. Adiós. Profesora. Gracias igualmente. Sí. Que tenga bonito día. Sí, ¿quién me habló? Yo, Iván, yo. ¿Qué pasó, Luis? Oiga, profesora, disculpe, yo soy el alumno oyente, nada más que no me ha llegado nada del PDF ni de No, pues no lo he enviado. nada. Te lo envío ya, al es que, rato. ok, perdón, es que como ya ve que yo soy el extranjero aquí, pues me Ajá. preocupé, pero ok, muchas Todavía gracias. no mando nada, pero ya tengo la lista esta semana, contigo de oyente y otros que también están, que van a entrar por formato, para ya mandarles esta semana ese PDF con los exámenes, el calendario, todo. Ok, muchas gracias, profesora, perdone. No, Que hombre, tenga ¿de buen día. qué? Nos vemos. Disculpe, profesora, Sí. una duda. Sí. Es que el otro día en la plataforma estuve buscando material que me había comentado que tenía materiales de cursos pasados, Sí, pero y no solo están. encontré comentarios, ajá, pero no ¿No encontré encontraste video qué? ni nada. Ah, sí, es Solo que encontré, no los he puesto visibles, perdón. Hoy, ah, hoy, ok, hoy lo ok. arreglo, hoy me meto a la plataforma y la pongo en orden porque sí hay mucha información. Entonces, la voy a empezar a poner de manera desglosada para que no se desaturen de muchas cosas. ¿Sí? Oh, vale, vale. También está la presentación que nos dio hoy, ¿no? Ahí. Sí, debe de estar. Sí está. O sea, hoy la pongo todo visible para que ya la puedan ver. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. A ustedes, adiós. Adiós, Reina.